Hola, ¿qué tal? Es un gusto volver a saludarlos desde este lado de las pantallas y, por supuesto, abrir este penúltimo día en el primer coloquio internacional de poesía y filosofía. En esta ocasión tenemos a tres excelentes ponentes, como lo hemos tenido a lo largo de la semana. Nos hablarán un poco Fernando Salazar Torres, Iván Vázquez y María Ángeles Pérez López, cada uno de ellos con un tema muy importante para las cuestiones de la poesía y del pensamiento también sobre la poesía, sobre todo desde un punto de vista muy crítico. Creo que esta será una mesa sobre todo muy crítica con la poesía actual y con la poesía en general. Fernando Salazar Torres, por su lado, nos hablará de notas críticas a la poesía del siglo XXI, modelos, composiciones y códigos de lecturas. Después, Iván Vázquez, el estilo no es el hombre, es un esquizo, metafísica de vectores estéticos en poesía. Y para finalizar, María Ángeles Pérez López, que nos hablará de la razón poética de las genealogías. Sin más, los invito a que continúen viendo estas mesas. A las 4 de la... Más adelante tendremos la mesa con un excelente también ponente, una mesa magistral con Jesús Maestro, y que revisen el programa que también estamos a punto de acabar. Mañana termina este excelente coloquio, entonces los invitamos a que revisen lo que mañana les espera. Sin más, antes de dar paso a los ponentes, quiero compartir una frase de Novalis. El poeta llena el santuario interior de nuestros espíritus con pensamientos nuevos, maravillosos y placenteros. Bueno, pues daré paso a leer la semblanza de Fernando Salazar Torres. Él nació en la Ciudad de México, es poeta, crítico, literario, ensayista y gestor cultural. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Iztapalapa. Tiene maestría en Teoría Literaria por la misma institución. Estudia el doctorado en Literatura Hispanoamericana en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Con estancia de investigación en la Universidad de Salamanca, ha publicado el poemario Sueños de cadáver y Visiones de otro reino. Su poesía y ensayos se han publicado en distintas gacetas y revistas literarias impresas y electrónicas. Su poesía ha sido traducida al inglés, italiano, catalán, bengalí y ruso. Es director de la revista literaria Taller Igitur. Coordina las mesas Crítica y Pensamiento en México y Diótima Encuentro Nacional de Poesía. Dirige el Taller Literario Igitur. Colabora en la revista literaria Letralia, Tierra de Letras, con la serie de poesía mexicana Voces Actuales de México y Poesía Española Contemporánea. Es miembro también del PEN Club México. Bueno, sin más, es un gusto tenerte aquí, Fernando. Ahora sí, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos. Hola a Max, a María, Iván, por compartir esta mesa. Para mí es muy valioso e importante, además de significativo, estar en esta sesión y agradecer también a todos los que hicieron posible este coloquio. Bueno, pues ya Carlos ha adelantado un poco de qué va mi intervención. Notas críticas a la poesía del siglo XXI, modelos composicionales y códigos de lectura. Yo parto de dos ideas que son la base de este planteamiento, y la primera es que esos modelos composicionales y los códigos de lectura tienen que ver no necesariamente, o más bien no específicamente, con el lector, digamos, pasivo,
sino más bien con una idea de un lector activo. Y esos lectores activos, entre ese cúmulo, pues se encuentran los poetas. Es decir, que esta idea de las notas críticas a la poesía del siglo XXI tiene que ver un poco también una crítica a esos modos en que se escribe la poesía, y que la otra idea de la que parto es que esas ideas de composición y esos códigos de lectura están aterrizados singularmente en las vanguardias, es decir, que las vanguardias es la tradición que de algún modo sigue rigiendo el modelo de la poética, y que para mí la tradición es un presente constante, es un presente continuo. Las notas críticas a la poesía del siglo XXI, modelos composicionales y códigos de lectura. La construcción de las tradiciones poéticas no se reduce al acto privado, ni a la opinión personal, mucho menos a una validación pretendida por la academia, sino que su proceso de continuidad está sometida a las luces de la historia y, lo más significativo, a la reflexión existente entre las obras literarias cuando entra en relación un actor elemental para el desarrollo de la literatura, el lector que interpreta la obra, en este caso pues puede ser también el crítico o el poeta. El acto de lectura e interpretación de la poesía está en severa crisis a causa del encomio a la poesía que se escribe, aparte de la poesía que se escribe, a la adulación de modelos composicionales caducos y al equívoco en la receptiva del presente poético, llevada a cabo por teorías literarias que tienen en muchos de esos casos más de 100 años y en otros una postura en extremo local e ideologizante. En distintos sentidos, los modelos estructurales y los códigos de lectura del poeta contemporáneo son limitados y parciales además, por lo que su obra personal posee un cisma respecto a las tradiciones líricas de nuestra lengua y contiene una emulación mal lograda de las formas retóricas inauguradas y desarrolladas a lo largo del siglo XX hispanoamericano. De continuar así el fenómeno poético, esa repetición improductiva generará, tarde o temprano, un severo aplazamiento en la poesía escrita en español, aunque en algunos casos esa desdicha ya es manifiesta, y por lo tanto persiste el riesgo de seguir leyendo mal e interpretar equívocamente el pasado poético en doble sentido. Primero, a causa de ciertos códigos de lectura dominantes. Segundo, el control que la ideología ejerce sobre lo poético. En conjunto, esto provoca y permite la posibilidad de crear una mayor brecha entre la tradición y su presente poético, o las tradiciones. Me concierne analizar y revisar dos momentos clave de la escritura y de la tradición de mi lengua en el momento más reciente. Por un lado, los modelos composicionales y por otro, los códigos de lectura del poeta del siglo XXI. Los rasgos de la retórica procedimental actualmente privativa reconocen y comprueban su influjo y copia de la varia manera de las vanguardias y sus efectos inmediatos en el acto interpretativo y epigonal creado a lo largo del siglo pasado y hasta los días del presente siglo. En realidad, el acto total de las vanguardias artísticas fue resultado de la crítica racional que la tradición formuló a sí misma dentro del periodo de las modernidades, desde los soliloquios de René Descartes hasta la creación de la estética como disciplina originada ciertamente del original y único romanticismo hasta ahora existente, el temprano movimiento alemán, sin menoscabar la crítica que no era necesariamente artística y poética. Las vanguardias vienen a ser algo así como la parte última de ese movimiento intelectivo moderno que reformuló incesantemente los procedimientos literarios mediante un inédito aspecto, la crítica, resultado del desarrollo epistémico de la subjetividad, formulada y creada por la filosofía. Tal corriente intelectiva pertenece al estilo de la poesía moderna, pero al mismo tiempo es la lírica moderna
cuyo interés principal derivó en la búsqueda continua y creación de nuevas estructuras y formas. En suma, eso que la vanguardia ha presumido a lo largo del siglo pasado como suyo y propuesta innovadora, llamando la ruptura, pertenece a la tradición. Esa breve brecha es tan solo un momento de disidencia, pues la ruptura no concebida precisamente a un modo según la modernidad, la ruptura la ha habido en distintos modos, ha existido siempre en el trayecto de la estilística poética, tradición. Me refiero a las vanguardias, que en realidad solamente son una disidencia, son una parte de la cisma, de la tradición, que a fin de cuentas es una continuidad a su tiempo. La tradición es un presente continuo. El mayor ejemplo de este fenómeno lo encontramos en la lírica moderna, tanto en lengua francesa como en lengua inglesa. El siglo XIX es el periodo que inaugura, con el doble modelo de las distintas obras poéticas de ambas lenguas, un modo novedoso de ser de la lírica, cuyas centrales figuras constructivas son la disonancia y la creación de la metáfora semántica, la escritura de la frase como mecanismo creador del verso en la poesía moderna francesa, y el versículo como dispositivo de ruptura del metro medido y el coloquialismo del lenguaje usado por la voz en el poema como uso expresivo en la poesía moderna escrita en inglés. Esto enuncia, en general, la construcción genuina del verso que rompió la medida numérica del metro a cambio de la frase metafórica y o la expresión gramatical apartada de la representación de la realidad. A lo largo del siglo XX, ambos estilos fueron explorados y explotados, sustancialmente de maneras distintas, por los poetas del territorio de nuestra lengua, de la hispanósfera. Se crearon obras literarias verdaderamente inaugurales de un nuevo estilo de poesía escrita en español. Los ejemplos son demasiados y hondos. En distintas geografías donde reina nuestra lengua, la poesía moderna se convirtió en la piedra de toque. El siglo XX es realmente un nuevo siglo para la poesía en español. Y bueno, la lista la podemos hacer cada uno de nosotros, cada quien podrá tener de algún modo ese canon personal e íntimo de los poetas. Yo tengo el mío, sería ocioso anunciar por todos conocidos simplemente nombres de autores, y sigo. Ahora bien, mi diagnóstico es el siguiente: los modelos composicionales actuales de la poesía escrita en español siguen siendo en su mayoría los mismos que los del siglo pasado, salvo una diferencia. Dentro de estos modelos prevalece una idea como móvil de escritura en los poetas actuales. Esa idea es la de ruptura. Ingenuidad que separa todavía aquello que han dado en llamar tradición y vanguardia. Se creyó en la idea de ruptura como algo propio e identitaria de las vanguardias históricas, como si en la obra poética de Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora o en la de Francisco de Quevedo no se haya ejercido la discordia retórica como elemento y estilo literario derivado anteriormente de una búsqueda e inquietud por introducir algo nuevo en el metro español. En nuestra lengua se manifestó la primera gran vanguardia en la incorporación del endecasílabo, la apropiación del dolce estilo novo italianizante. Nuestra idea de lo nuevo, y usando la nomenclatura de esta crítica del siglo XX, y la idea de ruptura en nuestra lengua, tiene alrededor de 500 años. En cambio, en nuestro presente, la idea de la ruptura se vincula exclusivamente con una concepción y praxis demasiado laxa de libertad, cargada de ideologías. La salvedad especificada antes tiene que ver con el riesgo o ruptura expresada en una multiplicidad de estilos. El estilo actual en la poesía escrita en español es la suma de muchos más estilos, es decir, no rige uno sobre otro, sino que en todos ellos el poema presenta un falso riesgo y no una búsqueda que le otorgue al poema un interés genuino. Este aspecto pervive como una comodidad. En otros términos, persiste la seguridad por imitar mecanismos de escritura probados desde hace aproximadamente 200 años. Ese riesgo es monótono en esencia
porque si los controles de lectura del poeta contemporáneo se reducen a una tradición, que no es obligadamente tradición alguna, sino solo el elemento final de todo un movimiento racional poético llamado vanguardia, entonces el peligro es mayor, ya que por un lado otros códigos de lectura se ignoran y por el otro habrá otros que quedarán vedados. Por ejemplo, no faltará el caso para que en la obra de Luis de Góngora permanezca completamente oscura, ya sea porque voluntariamente se decide no leerlo o porque los códigos del lector activo o poeta o lector no alcanzan para descifrar y concebir sus fórmulas escriturales. ¿Cómo se leen las soledades del cordobés cuando la comprensión de los aspectos cósmicos y astrológicos en su verso son ignorados? Ampliar el horizonte de los códigos de lectura permitirá descifrar, en la tradición de nuestra lengua, un nuevo sonido en el verso y no el persistente e importuno desafinar del verso libre. Si el presente poético es epigonal porque los recursos de la retórica de la lírica moderna prevalecen por encima de otros, especialmente varios de los procedimientos de la vanguardia, tal como la imagen poética, la variedad del verso libre, el empleo del espacio en blanco en el cuerpo del texto como significado, la supresión métrica y de los signos de puntuación, la extrañeza metafórica, la extensión del verso, la asimetría semántica del significante, el sentido del sonido polifónico, la hibridación genérica, el choque textual, las novedades estructurales, los quiebres de sentido, la disonancia, la polifonía, la polisemia, la destrucción del yo en el poema, el sentido inverso de la metáfora, la importancia de la sinonimia, el despliegue lingüístico, la superposición de planos, el cruce de géneros, la abolición de la anécdota, la incrustación de rasgos narrativos, la desarticulación métrica, el disparo léxico, la distorsión gramatical y sintáctica, la alteridad, la ampliación y saturación del ritmo. Los criterios y cualidades estéticos de esta corriente continúan determinando los modelos de escritura. Su retórica construye el eje ético y axiológico en la poesía del siglo XXI. Además de que los códigos de lectura no se expanden más allá de este marco de vanguardia. Estos dispositivos escriturales se siguen presentando como lo nuevo, la ruptura y la innovación, según los propios poetas, y lo cierto es que estas técnicas están persistentes desde hace más de 100 años, no hacen sino repetir esquemas cuyo valor necesita superarse. La poesía moderna y sus procedimientos están desgastados. Los poetas que caen en esas maneras, cuyos códigos de lectura no van más allá de estas tradiciones y que no leen posiblemente otra cosa que no sea, por ejemplo, Rimbaud, Mallarmé, Pound, es decir, que sus referentes se centran en los índices modélicos de la lírica moderna, son poetas epigonales, autores que resultan ser la imitación de la imitación. Cuando un modelo de creación envejece, entonces la lectura existente detrás de él también lo está, por lo que la capacidad de comprensión de la obra literaria exige actualizarse. Se precisan nuevos códigos de lectura, pero si en dicho acto de descodificación no hay desplazamiento histórico, sino acomodo y estática de una manera de interpretación, entonces se presenta una doble dificultad: las restricciones en los modelos de escritura y los mínimos códigos de lectura. Ante el primer caso he expuesto las alternativas. ¿Qué hacer ante el otro problema, los mínimos códigos de lectura? Antes de señalar mi camino, me gustaría declarar que una de las razones por las cuales los códigos de lectura son los mismos y no se amplían, se debe a la crítica literaria practicada y a muchas de las desvalidas teorías de la literatura. En el territorio del español existe un suceso especial y valioso que no se da en otras lenguas. Nosotros leemos prácticamente todas las tradiciones líricas. Leemos poesía china, japonesa, estadounidense, griega, rusa, canadiense, hispanoamericana, francesa, nórdica, italiana, búlgara y más. Y muchas otras que solamente nos llegan con traducciones vía el inglés, en muchos casos. Este fenómeno de lectura no ocurre en otros territorios idiomáticos. Posiblemente esto sea así por motivo de la globalización. Cualquiera que sea el caso, el hecho es que desde el español viven en nuestras tradiciones más códigos de lectura que desde otras lenguas en el mundo, aunque en el presente histórico eso no se está aprovechando, pues ese proceso lector se está debilitando porque los centros de estudios de las teorías literarias
y los procesos de escritura estadounidenses en las escuelas de creación ejercen una fuerza ideológica de control y dominio, un gesto creativo, un sesgo creativo. Un caso ejemplar, para ejemplificar esto que acabo de señalar, es Harold Bloom. Su teoría ha influido enormemente, tanto en su ámbito lingüístico como en el espacio hispano, haciéndole creer que la tradición impuesta en sus libros es un canon, lo cual me parece a mí sesgado, cuya postura teórica es local. Lo cierto es que la teoría y la crítica norteamericanas de la literatura, en muchos casos, son posturas provincianas. Su localidad mundial tiene por vía las ideologías y no propiamente el carácter poético. Se está creando, en este aspecto, un autismo respecto a nuestra tradición lírica por las escuelas de escritura en Estados Unidos y los actos de descodificación de los géneros literarios que están construyendo un sistema de diáspora genérica y lírica, están contaminando e invadiendo nuestra lengua. Es el caso de la poesía hispanoamericana. Ya existe una tendencia por seguir estas fórmulas y mecanismos de escritura. El poema en español está edificándose según teorías y sistemas que no nos corresponden, pero que no por eso debemos rechazarlos, sino someterlos a juicio, además de incorporar otros modelos y tradiciones que deben ser vueltas a leer. Este borrador o apunte sobre la poesía del siglo XXI apenas es la apertura de aquello que me interesa especialmente como lector activo y poeta. ¿Qué estamos leyendo y cómo lo estamos leyendo? La crítica expuesta aquí a la poesía moderna, a su retórica composicional y a sus lectores, no es con el afán de negar lo que esa tradición es, sino de poner en juicio cómo nos enfrentamos a ella. En realidad, el problema radica en señalar que los códigos de lectura contemporáneos son acomodaticios y caducos. En la medida en que nuestros códigos de lectura sean limitados y no estén actualizados, vamos a seguir leyendo de la misma forma lo mismo. Esto también está en función de la escritura personal. ¿Cómo hacer un poema de tal modo que suene diferente y que la interpretación de las tradiciones se incorpore y busque nuevas maneras de ser en el verso del español? Muchas gracias. Con el fondo de los pajaritos. Sí, quedó bien ese final. Pues muchas gracias, Fer, por esta participación. Creo que es de suma importancia y es muy interesante todo esto que mencionas, sobre todo el devenir de la poesía del siglo XXI. Creo que como creadores, académicos, pensadores de justamente la poesía, que es un tema que tanto nos interesa, es una aportación muy valiosa. Y bueno, gracias a todos por los que ya están comentando, tanto en Facebook como en YouTube. Vamos a pasar con nuestro siguiente ponente, quien agradezco mucho que hoy nos comparta un poco de esta parte de su ponencia, que es Iván Vázquez. Él es de Puebla, México, y nació en el 85. Poeta, ensayista e investigador, doctorando en literatura hispanoamericana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Realizó una estancia doctoral en la Universidad de Alicante, España. Se desempeña como catedrático en la Universidad de las Américas Puebla, UTLAP. Ha publicado parte de su trabajo ensayístico y poético en diarios y revistas nacionales e internacionales como La Otra, Círculo de Poesía, Crítica, Buenos Aires Poetry, Leviatán, La Obra Amarga, entre otros. Fue seleccionado para formar parte de la antología de poetas jóvenes de 5 a 7, colección Alejandro Meneses, UAP 2010. Asimismo, ha sido recientemente publicado en Mex Poet, muestra de poesía mexicana contemporánea, ediciones Altazor, Perú 2019. Selección a cargo del poeta Víctor Coral. En 2020, la editorial Buenos Aires Poetry publicó su primer poemario, Cenizas, mi deseo. Sin más, es un gusto tenerte aquí, Iván, pues te cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos, y gracias para los que se conectan y nos están escuchando a los ponentes en esta mesa. Saludo amistosamente igual a Fernando, a María, a Max, y quiero agradecer especialmente la invitación que me otorgó Ulises Paniagua para participar en este coloquio, congreso. Mi ponencia va en torno a un tema espinoso de la literatura. Me parece que es espinoso porque realmente no sabemos
qué cosa es ese concepto que llamamos estilo en la literatura. No quisiera detenerme tanto en una introducción. Leo y me voy deteniendo en partes del texto y voy a presentar 3 láminas que nos van a ayudar a recabar parte de la argumentación del paper. Bueno, la ponencia es titulada El estilo no es el hombre, es un esquizo, metafísica de vectores estéticos en poesía. Es Estados Unidos y es 1958, en la radio suena Head Woman de Elvis Presley, la leyenda Bobby Fischer ha ganado el Campeonato Nacional de Ajedrez con tan solo 14 años de edad, mientras la CBS arrasa con transmisiones de Leonard Bernstein, catapultándolo como el director de orquesta más afamado del mundo. La conquista del espacio sigue en marcha, desde Cabo Cañaveral se pone en órbita el SCORE y empieza a funcionar el primer satélite de comunicaciones de la historia, y con él la NASA arde con 4 laboratorios y 8,000 empleados, mientras el mundo va afilando sus garras. El sueño armamentista de Eisenhower va viento en popa. Se fabrican ojivas nucleares que son enviadas a Reino Unido para su resguardo, y el Océano Pacífico retumba con los experimentos atómicos yuca, cactus, fir, coa, guajo, holly, nutmeg, magnolia, tobacco, y me quedo corto porque son demasiados. Nixon también se comería el gran pastel bélico del momento. Recién se ha salvado de morir a pedradas por una turba enardecida en pleno acto político, y en medio de esa fantasmagoría acelerada que muchos llaman progreso, la Universidad de Indiana ha convocado un congreso de intelectuales del calibre de Welleck, Richards, Miller, Beardsley, Heath, Bion, Roswadowski y un formalista ruso consolidado como Roman Jakobson. Su única consigna que tiene este congreso es comprender la naturaleza del estilo, es decir, definirlo, con tal de que, con tal de catapultar a la literatura como si fuera una ciencia. Pero para nuestra desazón de este congreso, realmente todos tenían puntos encontrados, todos los especialistas invitados, y no supieron definir qué cosa era un estilo. Dense cuenta que esta fecha de 1958 es sumamente particular porque me parece a mí que las ciencias sociales reúnen a un sinfín de especialistas de diferentes disciplinas, psicólogos, filósofos, historiadores, lingüistas, literatos, con tal de no quedarse atrás ante el embate de las ciencias exactas. Pensemos en los resultados de Einstein, cómo cambió el mundo a partir de lo que vio en la física. Pensemos, por ahí está la teoría de Heisenberg, por ahí está Griffiths hablando de la genética. Es decir, el campo de las ciencias exactas estaba comiendo todo el panorama del mundo. Bueno, entonces se reúnen un montón de especialistas provenientes de las ciencias sociales para hacerle frente a ese embate que muchos llaman progreso. Bueno, el estilo es una de las frustraciones más grandes de los estudios literarios. Su análisis generalmente ha sido confundido con poética, estilística, escritura, retórica o simplemente crítica literaria. Por ahí Fernando nombró algo de la estilística. En un momento voy a ello. En el peor de los casos, llamamos sin ningún reparo estilo literario a la forma de escribir de un autor. Lo más probable es que esto entrañe un problema de semántica histórica, provocada por la arbitrariedad que han impuesto los diccionarios comunes a dicha palabra, colocándola como descendiente de la voz latina stilus, que significa cincel o punta. En este sentido, ¿para qué se utilizaba el stilus? Para diseñar la materia, para crear la materia, como si fuera un cincel. Si lo trasladamos a la literatura, ¿qué podemos pensar? ¿Qué cosa es el estilus? Es como si bañáramos nuestra pluma en la tinta y creáramos mundos imaginarios a partir de eso, ¿sí? Pero para mí, bueno, no para mí, sino para todos los que se dedican a la teoría literaria, el estilo es algo más grande que esta simple generalización. Pensémoslo desde un uso normado y ajeno a la literatura. ¿Qué pasa cuando nos referimos a que alguien tiene estilo? O sea, dejemos a un lado la literatura y ¿qué pasa cuando decimos que alguien tiene estilo? ¿Qué aspecto comunicativo se pone en marcha al decir que alguien o alguien tiene un estilo? ¿De qué hablamos en realidad cuando soltamos la chispa eléctrica de esa palabra? Ya sabemos que es una marca que nos hace diferentes a otros, y pensémoslo en el siglo XXI. ¿Realmente somos diferentes a otros en un mundo en el que prácticamente somos copia de otras personas?
Me parece que es un tema que es altamente debatible. Cuando pienso en torno a esto, considero que el estilo es un no sé qué que quedó balbuciendo y retumba entonces el eco inasible de las palabras de Georges Louis Leclerc, conde de Buffon. Es inevitable nombrarlo en este estudio del estilo, porque recuerden que en 1753 él cambió el panorama de qué cosa era el estilo literario y desde ahí problematizó absolutamente toda la literatura. Él dijo, el estilo es el hombre. Está bien, pero si el estilo fuera el hombre, o para ser más precisos con el lenguaje, si el estilo fuera cada ser humano, entonces habría tantos estilos como almas han habitado la historia del mundo. He ahí la gran problemática de la noción de estilo, pues se trata de algo parecido al éter de las ciencias naturales, algo que sabemos que existe, que está en todas partes, que tienen todos los objetos, que tienen todas las personas, pero no sabemos cómo aprenderlo por difuso, diverso, abstracto o porque simplemente nos rebasa nuestra capacidad de pensamiento. Entonces el estilo es metafísico. El estilo es un concepto tan globalizante y atravesado por múltiples aspectos que cualquier esfuerzo por abarcarlo, situarlo, comprenderlo, resulta ineficiente. Se escabulle, nos rebasa y no solo ello, sino que aquellos que han osado en tratar de apresarlo desde una mirada técnica han edificado auténticos mamotretos que solamente están para adornar nuestras bibliotecas en casa, manuales de estilo amplios, pero que no son netamente como una metodología, no definen exactamente un método de análisis preciso que dé luz para que una disciplina, como la literatura en este caso, sea catapultada a nivel de ciencia. Fernando hace ratito nombró a Harold Bloom. Vayan a La ansiedad de la influencia, 1973, donde está proponiendo Harold Bloom 5 pasos para la consecución o la evolución de los poetas fuertes, como él le nombra, ¿no? Y a pesar de eso se quedó como un estigma grabado en la academia estadounidense, pero no así para nuestra tradición. Con esto quiero decir que dar con el estilo significa comprender cabalmente qué es el fenómeno literario, porque como mencionó Damaso Alonso en 1950, un libro fundamental para todos los que estudian poesía o todos los que quieren adentrarse a la poesía, poesía española, 1950. Damaso Alonso está mencionando ahí, el estilo sería el objeto único y total de la investigación científica del fenómeno literario. Es decir, si damos con qué cosa es el estilo, volvemos ciencia a la literatura. Entonces, pues ese es el gran conflicto que tenemos en la teoría literaria, que no sabemos qué cosa es el estilo y por lo tanto la literatura no puede alcanzar esos niveles de ciencia. Ahora bien, si el estilo rechaza toda camisa de fuerza, es porque se ha encorsetado su comprensión disciplinar solamente desde la estilística. Pensamos que la estilística es aquella herramienta que puede dar cuenta del estilo literario, pero no es así. Y esto ya huele, lo decía por ahí de los años 40 del siglo XX, cuando hablaba de el imperialismo desmesurado de la estilística. Toda la poesía la queremos ver con la estilística y me parece que ese es el grave error. La estilística interpreta textos fundamentándose desde teorías lingüísticas y literarias ya existentes. Es algo muy parecido a lo que hicieron los griegos en la Grecia clásica, cuando pensaban que el estilo solamente podía ser estudiado por medio de la retórica, pero ante un concepto que nos rebasa, que es tan globalizante, que es un signo total, es un signo de signos, ¿cómo lo pretendes estudiar desde un campo tan restringido como la lingüística o como la literatura, que ni siquiera es una ciencia, ¿no? Me parece que tenemos que abrir nuestro campo de acción disciplinar. No, si queremos analizar un elemento global, tenemos que ensanchar necesariamente nuestro campo de acción. Por eso José María Paz Gago, hacia finales del siglo pasado, apuntaba en relación al estilo que su estudio exige una aproximación pluridisciplinar, recalco esto, en el que intervengan junto a la lingüística y la teoría literaria otras ciencias sociales como la filosofía, la estética, la psicología y la sociología. Con esto me parece que los críticos le debemos más páginas al estilo y no a la estilística, pero para eso debemos amplificar nuestra capacidad teorética, pues el estilo se globaliza a partir del ritmo que le imprime diversos factores enmarcados en la vida misma. Sin ser dogmático en este aspecto, no quiero dar una definición de estilo, de eso no va la conferencia no, y no va mis capacidades técnicas para definir qué cosa es el estilo, pero quiero desentrañar un poco la maraña terminológica de este concepto. Quisiera referirme a James J. Jenkins, quien en un tono metafórico es un psicólogo que está hablando en los años 40, 50 y 60 en torno al estilo, porque él está considerando
al estilo como un organismo actuante. Es decir, el estilo es un estilo de vida de un individuo, un modo de reaccionar que tipifica todas las conductas de la persona en cuestión. Por supuesto, lo estaba diciendo desde el ámbito de la psicología, pero por lo menos ya nos dio a ganar que el estilo está presente en toda la vida, en la vida misma. Entonces, pues eso es un signo de signos. Sería un error apreciar el estilo como un elemento estrictamente literario. El estilo es un signo total y en el caso de la literatura es un signo presente como síntoma en la vida de un autor e incluso en una obra y hasta en una forma de pensar nuestra identidad cultural en un momento determinado. De esta forma, el estilo, si está presente en la vida no está estancada, la vida se está rehaciendo en cada momento. Entonces el estilo es siempre mutación, o mejor dicho, evolución, si es que lo pensamos en cómo se va construyendo en él todas las vicisitudes de la experiencia humana. Pero por ello, el estilo escapa aparentemente a toda cientificidad literaria. Cómo describir algo que se mueve a velocidades insospechadas o inadvertidas al ritmo tan cambiante de la vida misma. Por eso nombré esta conferencia el estilo no es el hombre, es un esquizo, recordando a lo que dicen en Mil Mesetas, ¿no? Guattari. Ante ello, lo único que podemos proponer es una forma, lo único que yo les propongo en esta conferencia es una forma o estructura por donde un conjunto de elementos configuran lo genuino de lo que puede considerarse como un estilo. Esto no resulta descabellado. Ya John B. Carroll, un teórico igual del siglo XX, ya lo había hecho en la prosa, pero sin grandes resultados. ¿De qué se trata esta esquematización? De configurar espacios o dimensiones disciplinares que interpreten detenidamente la producción original de una obra literaria, en todos los sentidos, desde lo inmanente hasta la mera superficie del texto. Menciono esto de la mera superficie del texto porque me parece que solamente la estilística y la retórica es la mera superficie de lo que podemos decir que es un estilo en la literatura. Algunos teóricos en finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, dicen, la retórica solamente es el correlato del estilo. Hay algo mucho más profundo que hace que el estilo tenga forma. Con esto, no pretendo que se me tilde de estructuralista o de apostolado postestructuralista, porque de hecho esto no tiene nada que ver con ese sistema de crítica o indagación. Si hablo de un esquema como si se tratase de una estructura para sitiar el estilo, es por la sencilla razón de sortear el peligro de apreciar el estilo como forma. Cortázar dijo un día en Berkeley, en esas conferencias que da en Estados Unidos y que fueron editadas por Alfaguara, que la forma es algo dado por la naturaleza, mientras que el estilo supone una inteligencia y una voluntad que organiza algo para articularlo y darle una estructura. Y miren que Cortázar rechazaba con ahínco toda metodología del estructuralismo y él era un escritor de beta profunda, ¿no? No le interesaba tanto la teoría. Muy bien, quiero compartirles una imagen que a mí me parece muy valiosa. Es de el poeta Jorge Fernández Granados. Y, a ver, porque a mí me parece que lo que hizo Jorge Fernández Granados ya era un paso muy adelantado a lo que buscamos hoy en esta conferencia, esquematizar el estilo. En el número 55 de la revista Viceversa aparece un ensayo de esos que solemos llamar como luminosos. El ensayo se llamaba Poesía Mexicana de Entre Siglos para una calibración de puntos cardinales. ¿Qué estaba haciendo Jorge Fernández Granados? Fíjense, arma un sistema de coordenadas como si fuera un sistema matemático. Ojo, no me voy a meter con las matemáticas, no se espanten, solamente es la representación de la lámina. Es como un eje de coordenadas X y Y. Y él dice, bueno, todos los poetas de la tradición mexicana creo que los podemos encorsetar en estas 4 temáticas. En el norte, cultivadores de la imagen. En el sur, poesía referencial o de la experiencia. En el este, minimalismo, poesía del intelecto. Y en el oeste, constructores del lenguaje. Hay un segundo esquema que arma Jorge Fernández Granados, en donde ya está avisando que cualquier poeta lo podemos insertar en este esquema de 4 variantes, como si se tratase de una rosa de los 4 vientos. Entonces, imagínense, cuando pensamos en José Emilio Pacheco y le dijéramos a Jorge Fernández Granados, ¿dónde lo puedes citar? ¿Dónde lo puedes situar en tu esquema gráfico?
bueno, te diría Jorge Fernández Granados, al sur, en esa zona de la poesía de la experiencia, una poesía coloquial. Y fíjense solamente los nombres que están ahí inmersos en la parte sur. Efraín Huerta, Jaime Sabine, Rosario Castellanos, todos tienen esa beta de poetas coloquiales. Si pensamos en Jorge Cuesta, un poeta de beta onda, filosófica, un poeta de esos que se llaman poetas pensantes, ¿no? ¿Dónde lo situaría el esquema de Jorge Fernández Granados? En el este. Fíjense quién está: Gabriel Said, Isabel Fraile, Sergio Mondragón. Bien, era un sistema, más que nada, un sistema para estar visualizando dónde entraba cada uno de estos poetas o de las escrituras que ostentaban esos poetas. Me parece algo muy relevante que armó Jorge Fernández Granados, pero lo quiero criticar un poquito en el buen sentido de la palabra, ¿no? En crítica, como poner en crisis ese sistema que armó Jorge Fernández Granados. A ver, si José María Paz Gago nos está diciendo que dar con el estilo es visualizarlo a través de múltiples disciplinas, me parece que lo que está haciendo Jorge Fernández Granados no va en ese sentido. ¿Por qué? Porque él está haciendo su división de La Rosa de los Cuatro Vientos en 4 temáticas, y las temáticas tienen que ver en torno a la literatura y a la lingüística. Entonces caemos otra vez en el viejo dilema. Estamos viendo o analizando el estilo desde el campo restringido de la literatura. Y otro punto criticable al esquema que armó Jorge Fernández Granados, que a mí me parece que hay escritores, y bueno, yo creo que para todos los que estamos adentrados en esto, hay muchos escritores que su literatura es una constante búsqueda, son constantes rupturas. Entonces, yo no creo que, por ejemplo, voy a nombrar algunos poetas que constantemente son búsquedas en su literatura. Yo no creo que Octavio Paz solamente esté en un punto restringido de este esquema de La Rosa de los Cuatro puntos cardinales que armó Jorge Fernández Granados. Me parece que su literatura se va a mover en diferentes puntos, ¿no? O otro poeta que es de constante búsqueda o experimentales, bueno, los poetas de finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, no se adecúan a un espacio preciso de este esquema de coordenadas, sino que sus búsquedas literarias están en todos los espacios. Entonces, por ahí se cae un poquito el sistema que armó Jorge Fernández Granados. Y hasta el final de ese ensayo nos advierte algo en relación a esto que les comento. Dice Jorge Fernández Granados: sería absurdo negar que la variedad real implícita en la voz de todos ellos es inclasificable y debe suponerse siempre desajustada de este y cualquier otro esquema, además de que se trata en algunos casos de obras en progreso, las cuales, según evoluciones futuras, pueden emigrar en cualquier momento de su hipotético sitio geográfico en este cuadrante. Bueno, esto ya lo dijo hasta el final de su ensayo, mientras ya nos aventó toda su teoría Jorge Fernández Granados. Bien, yo propongo un esquema para que estemos observando el estilo, el movimiento del estilo y el paso del estilo desde diferentes disciplinas. Y lo propongo a raíz de la lectura de un libro, a mí me parece un libro maravilloso. Es un discurso que arma Hermilo Abreu Gómez en el año de 1963 y se llama así: Discurso del Estilo. Lo arma para entrar a la Academia Mexicana de la Lengua, ¿sí? Y me parece que ahí nos está dando unas pistas de lo que puede ser o significar un estilo o el paso de un estilo a través de diferentes esquemas. Comparto la última lámina, les hablo en torno a ello y termino mi participación. Listo, esta es la lámina. En este discurso del estilo de Hermilo Abreu Gómez, él dice, a ver, hay una cita fundamental: el verdadero estilo, dice Hermilo Abreu Gómez, el verdadero estilo ha de satisfacer las exigencias de todos estos recursos. Y ahí van: lo social, lo literario, lo histórico y lo temporal o filosófico, que además, para ser eficaces, tienen que existir ensamblados y con un fin determinado. Fin de cita. ¿Qué estaba precisando Abreu Gómez? El paso del estilo por 4 dimensiones, a modo de mecanismos de desviación, con el fin de generar nuevas expresiones, nuevos contenidos y nuevas relaciones dentro de un proyecto de obra. Entonces, a mí me parece que estos son los 4 cuadrantes donde podemos dar viso de un estilo.
y que estos 4 cuadrantes se le adhieren de forma permanente 4 procesos singulares. A lo social se adhiere la apropiación, a lo literario el desvío, la ruptura, a lo histórico la experimentación, que ya nos hizo favor Fernando de hablar de ello, y lo filosófico, la sublimidad. De grosso modo, me refiero a cada uno de estos aspectos y no me voy a tardar mucho en definirlos. A lo social se atañe una especie de apropiación. Este fenómeno es la génesis del poeta. Por apropiación no entiendo un aspecto, por mínimo que sea, estas son mis palabras realmente, no entiendo, por mínimo que sea, de apropiarse de una escritura a modo de plagio, copia o pastiche, sino más bien la apropiación es el propósito de infundir el poder de una escritura consolidada a los primeros pasos del poeta. En este sentido, María Moliner, en ese famoso diccionario del uso del español, definía apropiación como tomar a alguien para sí una cosa, sin más razón que su voluntad, presentar a alguien como propias ideas o cosas semejantes de otro. De este modo, la apropiación consiste de un enriquecimiento estético del párvulo poeta a partir de la selección y emulación de sus influencias, ahí bajado Bloom, tanto ideológicas como literarias, de manera asertiva. También Cristina Rivera Garza ya hablaba de la apropiación en un libro fundamental que se llama Los muertos indóciles, Neoescrituras y desapropiación, donde dice que identificamos que hay una estética apropiacionista que privilegia más la composición por encima de la expresión. Menciono que es esta especie de apropiación está inserta en el cuadrante de lo social porque la escritura es también una forma de existir socialmente y ese existir al inicio se da solamente por efectos de apropiación, ya que pareciera que la estética del ir tomando para sí es el único reducto que posiciona en esa lucha de intereses y egos a un poeta en una sociedad restringida de autores. La apropiación es unir en hombros de gigantes a lo Newton. Ese campo de poder y campo simbólico, como diría Pierre Bourdieu, donde se juegan intereses, intenciones, privilegios. Es ese primer espacio dimensional, lo social, donde el poeta naciente apropia para hacer, apropia para crear. La apropiación es un arranque creativo. Por ello, Joseph Nadler, que es un teórico del siglo XX, consideraba que esencialmente las características suprapersonales, es decir, lo que nos hace genuinos, de un escritor se hallan condicionadas por factores sociológicos. En efecto, el estilo, por lo tanto, es un problema sociológico en primer orden. El segundo espacio de la tetradimensión le corresponde a lo literario. El proceso que interviene en este cuadrante lo he llamado desvío o ruptura. Con ello me refiero a lo que en el siglo XX la escuela alemana y franco-suiza han pensado en relación a toda una teoría de búsqueda de formas nuevas y que los teóricos españoles y latinoamericanos han recogido de forma brillante, sobre todo Garrido Gallardo, y de él quiero tomar esta cita que menciona qué cosa es el desvío. El desvío es aquella elección de la expresión más original, la estéticamente más efectiva o patética, es decir, la más desviada de la expresión lingüística ordinaria y usual. Por tanto, entiéndase esta fase del estilo como aquella búsqueda de una voz netamente original del poeta, una especie de quiebre drástico con la poesía que le precede. Si en un primer momento la apropiación sirvió como un digno ejemplo de instrucción literaria, en el desvío o ruptura, hay una especie de desmarcaje de aquellos referentes o maestros que consolidaron un modo poético en un momento determinado de la trama literaria. Por tanto, el desvío se trata de un fenómeno que pertenece estrictamente a la literatura, pues el poeta, a través de esa mirada crítica hacia la tradición o el canon, va construyendo su propio registro poético. Pienso entonces en aquellos topoi que van quedando como marcas registradas de los poetas, aquel imaginario poético de valor que más que nada es todo un principio individuatonis, que permite hacer visible y hasta audible la identidad propia de un escritor en ciernes, como rasgos semánticos novedosos, ritmos que funcionan como contrapuntos de una dicción cansina, búsqueda de estructuras originales y nuevas que soporten el andamiaje versal del poema. Pienso que en este punto, ¿cuántas veces hemos leído un poema sin saber a ciencia cierta de quién es y nos suena a tal autor?
Bueno, es ese momento literario del segundo cuadrante. El tercer espacio por donde se desenvuelve el estilo le pertenece a lo histórico. Me refiero con ello a que conforme avanza el trayecto artístico del poeta, este va adquiriendo una especie de conciencia histórica. Por supuesto que esto condiciona una manera de escribir, pues tal como apuntaba Abreu Gómez otra vez en el discurso del estilo, él menciona: lo histórico crea la perspectiva de los episodios que se narran o las imágenes que se crean. Hablo de la reconstrucción del alma y del sabor de una época y de un signo vital de esta. Por eso, en múltiples ocasiones, se ha considerado a la literatura como la sensibilidad de una época. En este preciso cuadrante he remarcado el procedimiento de la experimentación como aquello característico y notable del estilo. Para Marjorie Perloff, la experimentación consiste en un cambio radical y abrupto de una escritura, en la cual la sensibilidad y aquel imaginario poético ya no basta para construir un efecto patético como en el anterior cuadrante. Ahora la emoción radicará en poner en marcha toda una notable inteligencia de construcción en una obra. En este sentido, pienso en la experimentación como un estandarte poético, una nueva forma de hacer y entender la literatura condicionada por el ritmo acelerado de la historia, y más si lo pensamos en el siglo XX o en el siglo XXI. Piensen en las vanguardias y en la neovanguardia. Es otra manera de entender completamente la literatura. Las obras son meros campos de experimentación. Saúl Yurkevich también hablaba de esto. Él decía poesía neorrealista. ¿Qué es la poesía neorrealista? Poesía que se encarga de reforzar el contacto con el devenir cotidiano, con la experiencia inmediata, con lo histórico. Y por último, el último cuadrante. He señalado que existe el proceso de la sublimidad como asunto que le pertenece al campo disciplinario de la filosofía. Quiero traer a cuento la teoría de las generaciones que ha dejado enmarcada Ortega y Gasset y que ha continuado Julián Marías, porque a mí me parece que hay algo muy relevante que podemos traer a cuento en este último cuadrante. Porque en este se señala que el final de una trayectoria artística cumple con la promoción de un credo poético. Como principio activo de un último quehacer literario, el poeta recoge los frutos de su madurez y no resta más que refugiarse en su doctrina ante el embate de la nueva camada de jóvenes escritores. ¿Qué significa esto? Que teniendo en perspectiva todo lo que ha rendido en una vida el combate con la palabra, el poeta entra en un estado de honda reflexión o meditación del fenómeno poético y empiezan a habitar en su poesía aquellos temas trascendentales o elevados de la experiencia humana, lo absoluto de la muerte, la insondable experiencia con lo sagrado, lo tremebundo de la caída del amor, la imposibilidad de aprender el tiempo, contenidos que entrañan la idea de lo infinito y que tensan fuertemente las facultades del alma, poesía altamente patética y efectista, ese estilo a lo que Robert Graves consideraba como disturbio interior o alteración de los sentidos. Es por eso que entra en juego la sublimidad, pues lo sublime no tiene que ver con un criterio de forma de la obra literaria, y si lo fuera, no sería esa forma exterior que la inscribe, más bien, lo sublime tiene que ver con una forma que poco a poco se va instaurando en el espíritu de un autor, porque detrás de una amplia experiencia de vida artística están acumulados todos los saberes profundos que forjan un pensamiento elevado, listo para ser expresado. Es decir, el poeta hasta el final de su vida se la sabe de todas, coloquialmente diciéndolo. El antiguo Longino describía a la perfección esta cualidad literaria, lo sublime, como una elevación o culmen del lenguaje, y que los poetas y los más grandes autores no se valieron de otro modo para alcanzar su preeminencia y renombre de inmortales. Es decir, cuando un poeta llega a lo sublime, parecía que está entrando ya al Olimpo de los poetas. Bien, voy rápidamente a las conclusiones y termino. Ante el estilo, nunca se puede decir la última palabra. Esto solo fue una especie de acercamiento metodológico de la problemática que encierra este dilema literario, y realmente ustedes se fijaron, no tracé una definición exacta de lo que es el estilo, solamente algunas características donde se pueden ver algunas huellas de este. El estilo es el hilo de Ariadna. Quizá llegue un día en que daremos con la salida del laberinto que nos ha impuesto esta esencia esquiza, escurridiza y caótica, y al final la literatura reclamará su entrada triunfante al reino científico. Habrá matado al minotauro de las imposibilidades científicas del análisis del estilo.
Empezamos este estudio advirtiendo que existía un craso error etimológico del estilo, ocasionado en gran medida por los diccionarios que remarcan una procedencia latina en dicha palabra. Pues bien, comento por último que el diccionario de Oxford, que es una institución, señala que la palabra estilo proviene del griego estilos, ya no del latín, del griego, que significa columna. Y si se van a la poética y a la retórica de Aristóteles, ya la está utilizando en este sentido, como columna. ¿Cómo podríamos interpretar esto para nuestra causa? Que el estilo es columna. A mí cuando lo veía recientemente me resultaba descabellado. ¿Cómo que es columna? El estilo es elevación, altura, como si fuera una columna, es decir, maduración o crecimiento. Por eso convendría apreciarlo mayormente como un recorrido espiritual que como un elemento estrictamente teórico de la literatura. Por ello, los cuadrantes dimensionales pienso que dan cuenta de esta maduración espiritual en la que puede estar inmersa la escritura de un poeta, aunque, recalcándola nuevamente, en el estilo no hay nada sólido todavía. Listo. Muchas gracias por escucharme y gracias por invitarme a este coloquio. Hombre, todo un gusto escucharte, la verdad fue una ponencia muy, muy interesante. Creo que, como bien dices, nos dejas muchas más dudas, preguntas, y creo que eso es lo afortunado de esta ponencia. Les comento que ya hay algunos comentarios, pero los vamos a pasar hasta el final, y también algunas preguntas de las dos ponencias que ya se escucharon. Entonces no me queda más que darle la palabra a María Callebajo para que nos presente a María Ángeles Pérez López. Hola, buenas tardes desde España. ¿Me escucháis bien, verdad? ¿Me estáis escuchando? Sí, ya te escuchamos. Buenas tardes. Gracias. Antes de nada, agradecer las ponencias de Fernando y de Iván. Hemos tomado notas muy interesantes, excelentes, y vaya por delante mi agradecimiento a todas las personas que han contribuido a que este primer coloquio internacional de poesía y filosofía pues, se haya llevado a cabo. En este momento tenemos el privilegio y el honor de presentarles pues, a nuestra siguiente ponente, María Ángeles Pérez López, y bueno, ¿qué decir de ella? Es una vallisoletana afincada en la ciudad del Tormes, la ciudad dorada y hechizante que es Salamanca, y bueno, pues de María Ángeles, un ser excepcional, es no solo poeta y musa, ¿no?, sino que además es profesora titular de literatura hispanoamericana de la Universidad de Salamanca, donde coordina la Cátedra Chile. Es autora del prólogo a una edición de Mi Hocic Campeador de Vicente Huidobro por la Universidad Autónoma de México, 1927, de la monografía Los signos infinitos, un estudio de la obra narrativa también de poeta chileno, Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, de 1998, de la introducción a Páginas en Blanco de Nicanor Parra por la Universidad Hispanoamericana, 1998, de la introducción, también de la coordinación del monográfico Juan Gelman, Poesía y Coraje, de la editorial La Página, 2005, y de la edición e introducción de la antología Oficio Ardiente de Juan Gelman por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional, 2005, además de la edición de Hidrógeno Enamorado de Ernesto Cardenal, también por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional, 2012. Ha publicado, entre otros muchos, numerosos artículos sobre poesía hispánica. En 2005 se publicó Letras y Bytes, Escrituras y Nuevas Tecnologías, Reichenberger, de Esco Editora. En 2018 se ha publicado la poesía completa de Francisca Aguirre en Calambur, de cuya edición se ha encargado. Acaba de publicar en Trotta la poesía completa de Ernesto Cardenal, de cuya edición y estudio preliminar también se ha ocupado. Como poeta extraordinaria que es, ha publicado 9 libros y 2 plaquettes. Ha obtenido varios premios literarios y antologías de su obra han sido publicadas en Caracas, en Ciudad de México, en Quito, en Nueva York, en Monterrey y Bogotá. Recientemente ha aparecido las antologías bilingües
Gebra dei Giorni, Álgebra de los días, en Italia, y Jardines Extendidos, en Portugal. Es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, hija adoptiva de Fontiveros y miembro de la Academia de Juglares de Fontiveros, el pueblo del que fuera natal San Juan de la Cruz. Por otra parte, también ha sido jurado de varios premios literarios, entre otros el Premio Cervantes y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Y bien, como antes de cederle la palabra y sintetizando mucho toda su trayectoria y su ardua labor educativa, me gustaría leer uno de sus primeros poemas que se encuentran en uno de sus poemarios, Materias reservadas, y por supuesto tiene que ver pues con el cuerpo, el ser humano. Y dice así, muy brevemente: los dedos con que cuento las cosas que me pasan tienen su vida propia. Anidan las costillas de mi hombre, atraviesan el aire con perfil riguroso, pasean por su cuenta y riesgo, y no me entero. Me sorprenden con su extraño atrevimiento, atrapan el relámpago y la música en la noche. Salgo a buscarlos a altas horas, siempre preocupada, y amanecen en cualquier sueño barato. Tanta educación primorosa para esto. Desde el tiempo lejano en que surgían del volcánico marasmo de la infancia y narraban la cal y el sabor de la lluvia, he sentido su vocación de extrañamiento, la aventura gozosa de lo ajeno, del cuerpo que no es de uno, pero casi. ¿Y qué más da de la espada que se enarca? Yo no sé qué haría sin la gloria del tacto, sin la efímera gloria del tacto, puñalada de luz en el desastre. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Tienes la palabra, María Ángeles. Muchísimas gracias, María Calle, por esta generosísima, tan cálida presentación. Una antigua alumna que es una maravillosa amiga y poeta, también un antiguo alumno, maravilloso amigo y poeta, Fernando Salazar, así que me siento absolutamente feliz de compartir este espacio, de haber podido escuchar a Iván Vázquez, de agradecer a los organizadores y a quienes han pensado que podía aportar algún aspecto de reflexión en este primer coloquio internacional sobre poesía y filosofía. Mi agradecimiento más cálido a todos y comienzo con el tema que surgió cuando recibí la invitación de Fernando Salazar para participar, el nombre de María Zambrano. En ese cruce entre poesía y filosofía, varios fueron los caminos por los que llegué a la autora, a la gran filósofa y a la gran escritora española, que tanto debe además a México y al ámbito hispanoamericano y a la que tanto debemos. Voy a compartir una presentación con algunos elementos que nos van a ir acercando a este coloquio internacional de poesía y filosofía, y ese título que tiene que ver naturalmente con la gran deuda con la obra zambraniana, que es el de la razón poética, y un título que corresponde a ese neologismo, genealogías, del que quiero después dar cuenta, y de la asociación que en España lleva ese nombre y que tiene una labor relevante en la recuperación del legado de las poetas, y a su vez señala lo que significa el peso de las genealogías, ahora con E, para nuestro presente, para nuestro pasado cercano y seguro también de un modo u otro para nuestro futuro. María Zambrano, en el año 1939, en las publicaciones de la Universidad Michoacana, da lugar a este volumen tan conocido, Filosofía y Poesía. La primera edición corresponde al 39, la del Fondo de Cultura Económica es del 87. En ella, a modo de prólogo, señala María Zambrano varias cuestiones.
Es un libro más nacido que construido, dice ella, nacido en México en el otoño del año 39, y al recordar aquí cómo se da esa escritura y la publicación del libro, quiero también recordar la extraordinaria acogida de México a la obra de los exiliados de la República, entre los que se encuentra María Zambrano, y lo que supone el Fondo de Cultura Económica, en cuyo canal nos encontramos también en relación con la escritura de mayor relevancia para nuestro idioma, y además un libro nacido de quien se sabe mujer. En un momento determinado de ese libro señala la autora, se nombra mujer en el discurso y señala así la autora: entiendo por utopía la espada del destino de un ángel que nos conduce hacia aquello que sabemos imposible. Como el autor de estas líneas ha sabido siempre que filosofía, ella, y no por ser mujer, nunca la podría hacer. La afirmación de que el autor, es decir, ella, mujer, no va a ser capaz de alcanzar la filosofía, pero no por el hecho de ser mujer, sino por ser una tarea absolutamente alta, de enorme fuerza. La reivindicación ya en el 39, en relación con esa filosofía y poesía, de un espacio al que acercarse como autora. El primer capítulo ha sido trabajado con profundidad precisamente para señalar cómo María Zambrano percibe esa fractura entre pensamiento y poesía. En un momento determinado dice: la verdad es que pensamiento y poesía se enfrentan con toda gravedad a lo largo de nuestra cultura. Cada una de ellas quiere para sí eternamente el alma donde anida, y continúa trabajando sobre esa fractura, sobre esa gravedad del enfrentamiento, en sus propias palabras. Dice: en la filosofía, al hombre, en su historia universal, es lo que encontramos. En la poesía encontramos directamente al hombre concreto, individual; en la filosofía, al hombre en su historia universal, en su querer ser. La poesía es encuentro, don, hallazgo por gracia. La filosofía busca requerimiento guiado por un método. Revisa el enfrentamiento que supone la exclusión de la poesía por parte de Platón, esa lucha entablada con todo su vigor, esas dos formas de la palabra enfrentadas, y como ha señalado muy bien Angelina Muñiz Huberman, finalmente lo que logra María Zambrano es una propuesta de sutura, una propuesta de síntesis, una propuesta de fusión. La poesía se dirige a una respuesta, mientras que la filosofía principia con una pregunta. Serían aspiraciones a lo absoluto, moviéndose hacia la revelación por vías no convergentes, pero lo que hace María Zambrano, como dice Muñiz Huberman, es relacionar poesía con pensamiento, ética, mística y metafísica para saltar esa fractura entre ambas. La poesía había sido la expulsada, con María Zambrano es de nuevo acogida, hospitalariamente recibida, lengua que se encarna, que se hace cuerpo, aguzando y ampliando la vivencia del mundo, el conocimiento del uno y de los otros, llegando a proponer entonces María Zambrano su conocida razón poética. A ella llega desde la llamada razón cívica, que está en el inicio mismo de su escritura, en Horizonte del liberalismo, ese libro ya recogido en el primer tomo, por supuesto, de sus obras completas, y a su pensamiento como espiral desde la razón cívica a la razón poética, se ha dedicado con profundidad Jesús Moreno Sanz, director de las obras completas de María Zambrano, que editó Galaxia Gutenberg en el año 2015. Se da entonces para esa razón poética una conexión entre filosofía, poesía y mística, que tiene como referentes a Spinoza, a Nietzsche y San Juan, y esa razón poética implicaría un logos lleno de gracia y de verdad.
A partir del año 56, el trabajo de María Zambrano se va centrando en la razón poética, que nunca deja de ser cívica, pero se va abriendo hacia esa espiral de modo muy importante, y es lo que ha llevado a que estudiosas y estudiosos de la obra de María Zambrano señalen su condición auroral para el siglo XXI. Son palabras de la argentina Graciela Maturo, que advertía como esa razón poética era la emergencia de un logos femenino, pero significaba también el pensamiento de la complejidad, el transculturalismo, el universalismo, coordenadas de un nuevo momento de la historia y la cultura mundial que corresponden en gran medida, ojalá, al siglo que estamos viviendo. Mujer y nueva humanidad, señalaba Graciela Maturo. A Chantal Maillard, a la gran poeta y filósofa española, debemos un acercamiento muy notable a la razón poética de María Zambrano y a la construcción de una nueva genealogía. Para Chantal Maillard, Zambrano lo que aporta es una forma particular de integrar los elementos de una realidad que sería constitutiva del ser humano, estructurando la realidad de manera que se ensancharían los distintos caminos de la expresión hacia la musicalidad y el ritmo propio, y se trataría de dar a luz un cuerpo teórico, un cuerpo especular, es decir, sacar a luz intuiciones oscuras y certeras, tornarlas comprensibles a la razón. De ese modo, María Zambrano habría enfrentado a la razón patriarcal, árida y logicista desde una razón femenina, ardiente, vital, la razón poética. La propia Chantal Maillard propone después una razón estética que en gran medida continúa el camino, aunque con su propio recorrido, desde luego, con su propia personalidad, pero que continúa el camino zambraniano. Maillard realizó su tesis doctoral sobre la razón poética en la obra de Zambrano. Esa razón femenina es de gran complejidad y sutileza, requiere muchos matices, desde luego, pero me parece muy relevante para señalar hasta qué punto la figura de María Zambrano ha sido y es reivindicada como madre y maestra mágica. Con estos términos me refiero, claro, a ese famoso verso de Rubén Darío en su responso a Verlaine, que dice de Verlaine padre y maestro mágico. Rosa García, una gran estudiosa de la obra de las autoras en España, en la Universidad de Huelva, ha utilizado en varias ocasiones esa reescritura de los versos darianos. Más allá del debate entre lo femenino, lo feminista y lo femeninista, incluso para la obra zambraniana, lo que me parece muy importante es señalar la necesidad de genealogías femeninas, esas figuras madres, maestras mágicas, filósofas, poetas, científicas, investigadoras, tecnólogas, genias, o deberíamos decir genios. Entro aquí entonces en relación con las genealogías, en la asociación Genealogías, que construye ese neologismo para dotar a la lengua de un término fuerte en femenino que tiene que ver con la impugnación en gran medida de tradiciones seculares que pasan por la excepcionalidad de la autora por su lugar precario y en relación con la construcción de genealogías fuertes frente a esa precariedad de las genealogías en el pasado. Un muy conocido poema de Cristina Peri Rossi, de la uruguaya, titulado Genealogía, dice así: dulces antepasadas mías ahogadas en el mar, suicidas en jardines imaginarios, encerradas en castillos de muros lilas y arrogantes, espléndidas en su desafío a la biología elemental que hace de una mujer una paridora antes de ser en realidad una mujer, soberbias en su soledad y en el pequeño escándalo de sus vidas, tienen lugar en el herbolario junto a ejemplares raros de diversa nervadura.
Hasta ahí el poema de Peri Rossi, donde aparece precisamente esa condición precaria o de lo raro, de lo insólito, de esa hierba sorprendente que podía ser la gran autora en tradiciones en las que no encontrábamos un legado relevante de lo femenino. Solo en la última década podemos percibir transformaciones importantes, y ahí ya voy hablando de campo literario. Ya hablaba antes Iván Vázquez del concepto de campo literario de Pierre Bourdieu. Continúa entonces a partir de sus reflexiones señalando una transformación que podemos ver de modo muy significativo en relación con los espacios de escritura y lectura de la poesía y el concepto de género. Traigo aquí un trabajo muy reciente de María Ángeles Naval, profesora de la Universidad de Zaragoza, en un excelente estudio aparecido en el año 2020 con el título Tradiciones y vías de institucionalización de la poesía escrita por las mujeres desde 1980, donde señala algunas de las paradojas de la genealogía más reciente y cómo para el siglo XXI, particularmente para la segunda década del siglo XXI, podríamos estar percibiendo un cambio de paradigma, nada menos. Podríamos estar señalando algunas transformaciones que corresponden a la historia literaria, así nada menos también, con sus mayúsculas. La profesora María Ángeles Naval, a partir de ese concepto de Bourdieu, avanza en este artículo y en todo el dossier que acompaña algunos datos del grupo de investigación Transficción que resultan ilustrativos por el alcance y los límites en relación con la presencia de mujeres en el panorama ya concreto de la poesía española del periodo democrático. Se ha afirmado a menudo que el periodo democrático, a partir de la muerte de Franco y sobre todo desde el año 80, supondría una transformación del canon. Y sin embargo, lo que señala la profesora Naval es que hay que poner en duda algunas de esas afirmaciones generalizadas y percibir cómo esa transformación es posterior y tiene que ver con una serie de elementos que ocurren en el siglo XXI, sobre todo el 2003 en adelante, y a los que me voy a referir muy brevemente. Noni Venegas, en ellas tienen la palabra, esta conocida antología de autoras, de poetas españolas del año 97, señalaba la necesidad ya de matizar el alcance de esa presunta eclosión de escritoras en el periodo democrático, porque, decía Noni Venegas, se escogían pocas autoras para las antologías, faltaban criterios adecuados para valorar la producción femenina. Ese fenómeno, el de una eclosión de poetas, de poetas mujeres en los 80, no corresponde solo a España, lo podemos encontrar en muchos otros países del ámbito hispánico, y María Rosal, en una antología publicada por Renacimiento en el año 2016, ha continuado analizando este fenómeno. La primera aportación de Naval, por tanto, va a transformar esas generalizaciones que correspondían al periodo 1980-2000 y señala un fenómeno muy importante. Aunque se estaba apuntando a que ya se daba una modificación del canon, sin embargo, dice Naval, a partir de toda una serie de tablas y datos cruzados de manera muy significativa en ese grupo de investigación, dice que el grueso de la nómina de mujeres procede de las antologías exclusivamente femeninas publicadas por Ramón Buenaventura, Las diosas blancas y Noni Venegas, a la que me he referido. Las mujeres se incorporaron al canon de las antologías en menor número y de manera aleatoria. Será en el siglo XXI cuando comienza a intuirse que se produce una normalización de la nómina de poetas por razón de género. Hay toda una serie de fenómenos que contribuyen a esa transformación tan importante y tan reciente en el tiempo, a la que tenemos que estar, me parece, muy atentas, muy atentos, y que significa, sin ninguna duda, la posibilidad de pensar en un cambio de paradigma que estaría dándose ahora y que tendría que ver, seguramente es una tendencia
que hay que percibir hasta qué punto se puede concluir, pero que marcaría, como digo, el papel central y ya no periférico o minoritario ocupado por autoras, por poetas mujeres, concretamente en ese campo literario español, que es el que acoto a partir también, claro, del trabajo de esta asociación, de la Asociación Genealogías, de la que tengo la alegría de formar parte. Los objetivos de la asociación, entre otros, reconocer el talento de las escritoras y establecer la genealogía de la poesía actual escrita por mujeres. Naval recoge en su importante trabajo crítico del año 2020 la labor realizada por Genealogías y señala cómo ya para la segunda mitad de la década del 10 se va a ir produciendo una confluencia que es institucional, que es política, que es feminista y que es literaria, pensando que ese cambio de paradigma supondría la posibilidad de que las mujeres llegasen a ocuparan ya lugares centrales del discurso teórico frente a lo que ha ocurrido en el pasado. Ahí hay toda una serie de antologías, hay una labor extraordinaria en muchos ámbitos que, como decía, tomando las palabras de Naval, corresponde al ámbito de la política, pero también de las instituciones, desde luego de la literatura, del campo literario y del feminismo. Y la conclusión de Naval es que se estaría dando una lógica normalización del campo literario español que tendría que ver con la incorporación de un número de poetas mujeres acorde con la proporción de la población femenina y con la igualdad de oportunidades formativas. Yo quiero señalar aquí hasta qué punto creo que el género ya hoy no podemos pensarlo aisladamente, sino interseccionalmente o cada vez más interseccionalmente, lo digo de modo personal, o sea, a título individual, pero me parece que hay en relación con ese trabajo de Naval una cuestión clave que corresponde a esa igualdad de oportunidades formativas. Es decir, pensar, por tanto, en términos interseccionales implica a día de hoy como reto para nuestro presente y para el futuro es que esa nueva ciudadanía del tercer milenio ya no es solo paritaria o no aspira mejor a ser solo paritaria, la que se libera de toda discriminación de género, de toda liberación de prejuicio de género, sino también democrática, social, intercultural y ambiental. Es decir, no puede dejar de pensar en otras brechas como serían las de clase social, las de etnia, etcétera, otras formas de minorías también presentes y también demandantes, sin ninguna duda. Sobre la Asociación Genealogías traigo aquí la página web, una captura de la página web donde se pueden percibir dos de los grandes proyectos de la asociación. Por una parte, la colección Genealogías y están los rostros de Luz Pichel y Menchu Gutiérrez. Ahora me voy a referir brevemente a los libros publicados por la asociación en esa tarea de historización de una genealogía, de construcción, por tanto, de un relato mucho más completo y mucho más rico de lo que ha sido ese peso de el peso de construcción de madres, maestras mágicas, pero también de hermanas maestras mágicas. Y por otro lado, debajo se puede ver informe Genealogías impulsa un incremento del 31% en la paridad de los jurados en relación con el estudio que coordinó Nieves Álvarez acerca de los premios literarios y la construcción de ciertos espacios de legitimación que tienen que ver también con los propios jurados que otorgan esos premios cuando hablamos de dinero público en juego. ¿Cómo hacer visible el importante legado de las autoras precedentes? ¿Cómo acceder a su alto patrimonio intangible que trasciende nombres sueltos, datos más o menos anecdóticos y una larga relación de ausencias? La Asociación Genealogía surge en 2013 de una serie de encuentros a raíz de una convocatoria
que propusieron Juana Castro, Concha García y Yaiza Martínez. Esas reuniones primeras van fructificando hasta que en 2015 se conforma como asociación sin ánimo de lucro, cultural y feminista, y con estas publicaciones como la gran aportación. La colección de poesía Genealogías tiene su apoyo en una editorial que es Tigres de Papel. En esta editorial, en su web, se accede a la colección. Aquí hay otra captura de pantalla que nos permite conocer mejor ese proyecto y muy brevemente dar cuenta de los 10 libros publicados hasta la fecha, 2 anualmente, que señalan el deseo de volver a colocar en el espacio de lectura libros que o bien descatalogados o bien agotados ya, o bien en obras completas y por tanto sin la posibilidad de acceder muchas veces al ámbito o bien de novedades o de un lector, de una lectora, resultan imprescindibles. Es el caso de Marta y María, de la gran poeta malagueña María Victoria Atencia, un libro publicado en el año 76 que reescribe esas 2 hermanas de Lázaro y lo que significa el amor como clave. De Marta y María decía Juana Castro unas palabras que nos llevan justamente a María Zambrano, una gran lectora de la obra de María Victoria Atencia. Los caminos, yo decía, por los que llegara María Zambrano para pensar en esta reflexión mía han sido varios y uno de ellos tiene que ver con estas palabras de Juana Castro a propósito de las palabras de María Zambrano sobre Marta y María de María Victoria Atencia. De la propia Juana Castro, Los cuerpos oscuros. Juana Castro, nacida en Villanueva de Córdoba en el año 45, María Victoria Atencia en el 31 en Málaga, Juana Castro con Los cuerpos oscuros acompaña el tránsito de los padres hacia la vejez, un libro publicado en el año 2005. Estos libros en algunas ocasiones han sido objeto de premio, tuvieron un importante reconocimiento en su momento, pero una vez que se agotan las ediciones surge ese deseo, esa necesidad de que vuelvan a conformar ese capital simbólico que queremos heredar, porque se ha percibido, a ellos han referido Noni Venegas, Juana Castro, hasta qué punto ese capital simbólico femenino se pierde, desaparece de una generación a otra. Es muy visible ese fenómeno y voy avanzando ya para concluir. De Francisca Aguirre Ítaca, en Alicante, en el 30, nació la poeta, muere hace 2 años. Su hija Guadalupe Grande acaba de morir y la recordamos con emoción. Y este libro, Ítaca, del 72, marcó un modo de decir a Penélope absolutamente nuevo. De Julia Uceda, de la poeta sevillana, nacida en el año 25, la decana de la poesía española, este libro del año 68, Poemas de Cherry Lane, donde la parte filosófica y poética dialogan de modo muy importante. De Ángela Figuera Aymerich, El grito inútil, un libro que corresponde a un rescate importantísimo que se ha realizado en la escritora vasca en los últimos años. Ahí la labor de la editorial Torremozas y de otras editoriales ha sido importantísima, de Sabina Editorial, etcétera, ha sido importantísima. Este libro, editado en el año 52.
y que es uno de los grandes libros de la poesía personal y social al mismo tiempo, española, de Esther Zarraluki, de la poeta catalana Esther Zarraluki, el libro Cobalto. Zarraluki, nacida en Barcelona en el 56, y este libro del año 96, donde nos encontramos con la experiencia de la extrañeza. De Ana Rossetti, la autora gaditana, nacida en el año 50, Los devaneos de Erato, que fue su primer libro y donde asistimos ya a una importante erotización del discurso y a una relación con la mitología y el legado popular magnífica, que la ha convertido en una de las poetas más conocidas del ámbito español. Nemosine, de Dionisia García, el tercer libro de la autora albaceteña, nacida en el año 29, donde la figura, el tópico de Tempus Fugit resulta central. El pájaro mudo, de Luz Pichel, la autora gallega, nacida en el 47, un libro del 90, su primer libro, donde está ya ese mundo de una infancia que habla una lengua cruzada, una lengua mestiza, una lengua impura, como ha señalado prodigiosamente Ángela Segovia en el prólogo. Y por último, La mano muerta cuenta el dinero de la vida, de Menchu Gutiérrez, autora madrileña, nacida en el año 57, un libro que se había publicado en el año 97 y que se encontraba agotado y para el que se ha señalado la experiencia de lo diferente, el abrazo incondicional a su propia diferencia, dice la prologuista, la poeta Esther Ramón. Ya 10 libros, necesitamos 2 manos para contarlos, necesitamos muchas manos para un futuro que queremos escribir, porque deseamos que se cumpla lo que ha pedido María Ángeles Naval también, o al menos yo lo deseo, lo pido en primera persona, y es concluir esos procesos de deshistorización de la escritura de las mujeres, aquello que había señalado Bourdieu en la dominación masculina, de manera que sea posible que las autoras ocupen también el centro del discurso literario generacional, como se percibe que ocurre ya para las poetas españolas nacidas en los 90 y de ahí en adelante. Hemos de conocer a las anteriores madres y maestras mágicas. Por eso yo me permití intentar definir genealogía. Lo hice creativamente. La primera acepción, nombre femenino, dícese de la casa de las mujeres. De ahí viene la expresión genealogía escasa, aunque funciona como un calambur. Genealogía escasa, magra, insólita, a menudo insuficiente. Segunda acepción, nombre femenino. Dícese del lugar imaginario que busca espacio en la topografía real de los callejeros y presenta 2 características. Es logos de la genia, aquella que se sabe no nombrada ni en diccionarios ni onomásticas. Es apertura y revisión del logos. Y ahí, como apertura y revisión del logos, pensaba en pequeño homenaje a María Zambrano, madre y maestra mágica con esa razón poética. Decía Zambrano, entiendo por utopía la belleza irrenunciable, la que corresponde, me parece, a los espacios de sororidad y transformación irrenunciables. Muchísimas gracias. Pues así damos por terminado esta mesa. Ustedes han visto la riqueza de cada uno de los docentes, las diversas disertaciones sobre los temas expuestos, que tenemos a las autores con sus notas críticas de la poesía del siglo XXI, acerca de la noción rupturista del español, el mismo del español y su experiencia de la ruptura en las formas, y sobre el estilo no es el hombre, es un hizo, y finalmente con nuestra maestra poética de las genealogías. Entonces, bien, tenemos ya comentarios del público, estos varios que nos han mandado como de la... Algunos, Amigo, tenemos un poco de problemas con tu audio.
Entonces, si quieres, bueno, muchas gracias también por intentarlo, pero si quieres entro para dar término a la mesa. Un poco de problemas técnicos hemos tenido en este momento, pero bueno, no me queda más que agradecer la ponencia de nuestros tres ponentes, la participación de María Calle Bajo y la participación también de Max, que estuvo todo este tiempo checando y revisando que todo estuviera también funcionando de manera correcta. Pero bueno, antes de pasar a este final, desgraciadamente necesario, voy a leer algunas de las preguntas que se han hecho. Tenemos una pregunta, vamos a empezar con una pregunta que se le hace a Fernando, que es, según tu exposición, ¿es más importante la forma que el fondo? Esto lo pregunta Marlene Guerita. Bueno, seré breve, o sea, incluso hasta parecerá que no respondo la pregunta por lo mismo del tiempo, y también sería importante escuchar los comentarios o leer los comentarios de que tú nos los comentes, nos los leas, Carlos, del público, de la gente. Pues no, bueno, en ningún momento de la exposición hablé de esa dicotomía entre forma y fondo, más bien mi planteamiento, mis notas y estos borradores que he escrito tienen que ver con los códigos de lectura y los modelos composicionales, aunque en este último elemento sí cabe esta idea de la forma y el fondo. Y son aspectos que son inseparables, son indisolubles. Uno no puede hablar de forma por un lado y del tema o del fondo por otra parte, ¿no? Y eso será un tema incluso de otra ponencia para explicar estas formas en las que se concentran, y justamente esa concentración entre la forma y el fondo es a lo que se llama estructura de un poema. Muy bien, sí, ahorita leo, por supuesto, los comentarios. Primero, digo, son bastantes comentarios, sobre todo mandándoles saludos, muchas felicitaciones por sus ponencias, pero voy a darle paso en el tiempo que nos queda también a las preguntas, a ver si unas se pueden resolver de manera un poco concisa por el tiempo que nos va ganando, pero no importa. Dice Iván Mauricio Lombana sobre la exposición también de Iván, de su tocayo. Muy bien, excelente exposición, pero no habría que acudir también a un concepto más posmoderno y no a lo sublime o a la conciencia histórica, que para él, para Iván Mauricio, le parecen conceptos muy modernos. Sí, de hecho, bueno, yo estaba aterrizando en este último cuadrante cuando hablo de lo filosófico, del concepto de lo sublime, porque me parecía que era el más adecuado para abarcar todas estas temáticas que están asolando en la última parte del trayecto de un poeta, estos temas de índole infinita que suelen rebasarnos, ¿no? Como el tiempo, la muerte, el amor, y sí, quizá habría que pasarlos a quizá a alguna revisión mucho más moderna, ¿no? Cuando yo lo estaba revisando y estaba haciendo los cuadrantes para mi tesis doctoral, recurrí inmediatamente a lo sublime desde Longino, pero también pasaba a través de Addison o del mismo Kant, ¿no? Que sí, que son aquellos que se atrevieron a definir igual lo sublime. Desconozco si en el siglo XX alguien esté hablando en torno a eso. Y sin más de lo sublime, hablar o analizar el fenómeno del estilo desde el punto de vista filosófico, habría que buscar alguna, algún fenómeno, alguna estrategia perteneciente a la filosofía que se encargue de revisar netamente qué es el estilo. Pienso de bote pronto posiblemente en la hermenéutica, y sobre todo porque a mí me gusta muchísimo la hermenéutica analógica simbólica, ¿no? ¿Por qué? Porque el símbolo, pues, es un signo total, es como el estilo, es un signo de signos. Pero sí, me interesaría checarlo igual en conceptos mucho más modernos. Muchas gracias por la pregunta, tocayo. Y también tenemos una pregunta para María Ángeles. Sobre todo, te agradece mucho tu ponencia. Creo que
Dice, por ejemplo, Noemí Sosa Reina, las mujeres sí, las mujeres poetas, María Zambrano, siempre presente, gran y emotiva ponencia de la maestra María Ángeles Pérez López. Pero por ahí también nos preguntan si tienes publicada, sobre todo esta primera parte que nos has dado, o una publicación muy referente a todo esto de las genealogías. Por cierto, para los que también nos están viendo todavía en YouTube y en Facebook, a través de la plataforma de Facebook ya hemos compartido el link de www.genealogías.com para que tengan un acercamiento mucho más concreto a este importantísimo proyecto. Ahora se me oye. Estaba hablando ¿Sí? con el micrófono apagado, perdón. Ahora. Sí, daba las gracias por haber compartido ese enlace y en la página web hay una serie de materiales y referencias que sin duda van a resultar útiles y también diversas publicaciones. Yaiza Martínez ha publicado un estudio, Nieves Álvarez, pero en el ámbito que corresponde, como decía, a los premios y esos modos de validación, ¿no? Esos modos de institucionalización. Y por otra parte, el cuaderno, una publicación, también se ha hecho eco y desde luego en la prensa, pero así trabajos como tales no, por mi parte no, porque es un proyecto en marcha y es muy difícil también tener la distancia adecuada como para poderlo valorar. Por eso traje otras aportaciones, en este caso pues de Naval, de Rosal y de otras estudiosas. Ahí sí, las referencias que tengo son mucho más amplias, pero no mías. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues como ya saben, ahí está el link para que en este mismo momento puedan entrar a genealogías.com. Es un proyecto, como ya vieron, se expuso muy interesante. Creo que la ponencia de hoy, sobre todo, las tres ponencias de hoy, fueron de una poesía actual, de una manera de pensar la poesía en este momento y que creo que nos atañe a todos los que nos interesan estos temas. Y qué mejor que sea en este primer coloquio de poesía y filosofía. Sin más, les agradezco mucho a nuestros ponentes, también a María Calle Bajo y a Max Silvianosi del Prado, al Fondo de Cultura Económica por hacer esto posible y por llevar estas reflexiones, estas discusiones hasta ahora sí las comodidades de su hogar. Sin más, me despido con un caluroso saludo y abrazo y muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros.